Bueno, seguimos adelante en el comienzo de este bloque. Les cuento que 091-827-350 es nuestra vía de comunicación directa. Nos pueden escribir y nos cuentan desde dónde nos están viendo y qué están haciendo en el cierre de la semana. Y ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente invitada, bueno, nuestra primera invitada de la mañana en realidad. Ella es de Ceres, es Florencia Betancor, es economista y nos va a estar hablando de un estudio que desarrolló la organización, es un think tank, que nos va a permitir mirar sobre todo en temas de salud, cómo está el sistema de salud, pero tenemos más temas para hablar con ella. Buenos días, Florencia, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y el interés en este informe. Es muy interesante porque de los datos a veces es lo que nos permite, en general, ¿no? Nos permite ir de las percepciones que tenemos a, bueno, lo que está sucediendo en realidad, y a partir de ahí es muy importante para tomar decisiones, para opinar también. De este diagnóstico que ustedes pudieron hacer, contanos de qué se ha tratado y cuáles son los desafíos más urgentes, de alguna manera, que surgen de allí. Sí, bueno, nosotros justamente con eso de base tratamos de como ordenar un poco toda la discusión e información que hay y la situación del sistema, analizamos un poco el estado general, los principales desafíos que identificábamos y las oportunidades que también podíamos aprovechar en este sentido, y también elaboramos algunas propuestas para cada uno de estos temas. Y bueno, en general nosotros, analizando, y también hicimos entrevistas a expertos y también recopilando un poco de lo que es la opinión pública, se reconoce que es necesario hacer determinados ajustes en el sistema. O sea, el sistema nuestro es bien valorado, es un sistema sólido, valorado bien a nivel regional, internacional y por la propia población, pero también la propia población, casi el 90%, cree que hay que hacer algunos ajustes y cambios. Entonces, bueno, sobre esa base, nosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con los desafíos, identificamos 10 desafíos que sería relevante que se tengan en cuenta y que se aborden. Y bueno, en base a lo que me preguntabas de cuál es capaz que más urgente o se podría como comenzar a nivel sistémico sobre todo, por ejemplo, en primer lugar identificamos que se podría avanzar o mejorar un poco aún en lo que es la competencia entre prestadores, que nuestro sistema es un sistema de movilidad regulada, como sabemos, y bueno, eso tiene ciertas implicancias en lo que es la competencia por la calidad. Cualquier mercado, cuanta mayor competencia e información hay, los, en este caso prestadores, compiten entre sí y se tiende a mejorar la calidad del servicio. Claro, se beneficia al consumidor, digamos, el socio en este caso. Se me viene a la cabeza la portabilidad numérica, por ejemplo. Bueno, exacto, en ese caso también aplicaría. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros, y también lo que hicimos mucho en distintos temas que fuimos abordando, es ver qué hacen otros países, ver la experiencia internacional. Y en sistemas comparables a los nuestros, por ejemplo, en ningún caso son 2 años el tiempo de permanencia obligatoria en una institución de asistencia médica, llamados mutualistas, que en Uruguay son 2 años. Entonces, por ejemplo, en ese caso proponemos que se reduzca a 1 año para, con así ajustes progresivos, digamos, fomentar un poco mayor competencia. Y a su vez, algo más operativo, también en ese caso, por ejemplo, proponemos que en vez de 1 mes, el tiempo que cada persona tiene para cambiar de prestador, que sean 3 meses, porque a veces ese tiempo se queda corto, es esto que por el dígito de la cédula, ese tema. Eso con respecto a... ¿Y en la región qué pasa, por lo general? ¿La gente se puede cambiar libremente en cualquier momento o esta propuesta es de alguna manera recopilando esa información de lo que pasa en la región? Claro, bueno, en la región depende mucho del país y el tipo de sistema que se tiene. Nosotros, por ejemplo, nos basamos en Alemania, en algunos países que tienen sistemas similares y de hecho todos los países que analizamos, uno tiene como máximo 18 meses, pero todo el resto tiene menos de 1 año. Entonces, bueno, eso también fue lo que tuvimos en cuenta. ¿Qué otras deducciones tuvieron a partir de este estudio? Bueno, por ejemplo, también analizamos un poco lo que es la sostenibilidad financiera del sistema. Ese es todo un tema. ¿Ahí qué hallaron ahí? Que nosotros sobre todo tratamos de hacer énfasis en qué aspectos hay que tener en cuenta sobre este desafío, o sea, por qué es un desafío. Entonces, por ejemplo, ya en primer lugar, y claramente hay muchos temas que se entrelazan, en primer lugar el tema del cambio demográfico, el envejecimiento poblacional y todo lo que es el avance tecnológico. Todo eso implica cada vez mayores costos, porque bueno, son mayores las demandas de servicios y productos y la gente vive más,
por suerte. Entonces, bueno, justamente todo eso implica algunos costos adicionales en salud y se proyecta que continúen en aumento. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Después también está el tema de las cápitas, que es el monto que mediante FONASA se le paga a cada uno de los prestadores, que es por persona. Y como el gasto a lo largo de la vida de las personas no es el mismo, el recién nacido y tampoco la mujer, el hombre, se ajusta por esas variables. Pero también en la mayoría de los países se toman en cuenta otros factores, por ejemplo, relacionados a enfermedades crónicas que alguna persona pueda tener o relacionados al uso de medicamentos que ya cuentan y antecedentes médicos, que en Uruguay, como tenemos la historia clínica electrónica en todos los prestadores, podría considerarse la posibilidad de contemplar esas otras variables y también incluirlas en el cálculo para tener un acercamiento más real del costo por persona, que es lo que trata de hacer justamente esa cápita, pagar por lo que se espera que se gaste. Entonces, esa también es otra propuesta. Y también a nivel más sistémico, proponemos también que se considere que haya como una institucionalidad, como una especie de superintendencia financiera para el sistema de salud, para poder monitorear en tiempo real posibles eventualidades y demás que puedan haber, y atado a eso también poder diseñar y validar entre todos los actores involucrados del sistema y político un protocolo de cierre en caso de que suceda alguna eventualidad justamente y que sea ordenado ese proceso de reasignaciones y demás, es otro también de las cosas como que lo que proponemos. sucedió con Casa de Galicia, por Exacto. ejemplo, o últimamente el tema Casmo. Claro, o sea, es como previendo posibles cuestiones en ese sentido. Después también... Te quiero consultar, Sí. porque está arriba de la mesa también el tiempo de espera. Exacto, sí. Es normal escuchar, fui a la mutualista, me dieron fecha para Sí. dentro de 3 meses, un Sí, desastre, sí. y la gente en realidad muchas veces cuando pretende cambiar de mutualista es buscando una Sí. respuesta más rápida en cuanto a esa situación. ¿Qué han detectado ustedes? Bueno, ese fue justamente, capaz que esto que estaba comentando es más a nivel sistémico. Este aspecto creo que es el central a nivel del usuario y de hecho casi el 90% de la población dice que es uno de los principales problemas del sistema de salud, o sea, y es también de lo que mencionabas al principio, creo que uno de los temas más urgentes. Y bueno, ese tema sobre todo se da por lo general en las especialidades, o sea, en los especialistas médicos, y se entrelaza también mucho con lo que es la formación de especialistas y la distribución geográfica. Hay mucha heterogeneidad, podría decirse, en ese sentido. Hay brechas que hay que cerrar para poder que la oferta de especialistas alcance la demanda que se tiene hoy en día y otros aspectos. Ahí nosotros lo que proponemos es, existe ya un mecanismo en nuestro sistema que son las metas asistenciales, que es como un complemento a esto que mencionaba de las cápitas, que es lo que les pagan a los prestadores. Las metas es por cumplimiento de justamente esas metas. Sí, que aparte es un monto muy importante. Sí, en realidad, claro, lo que pasa que en comparación al A todo el otro, monto lo que de lleva la por cápita, cápitas. pero sí es un incentivo económico, Sí, claro. que bueno, es parte de los mecanismos que se tiene para lograr ciertas cosas, entonces proponemos incluir alguna meta con respecto a tiempos de espera, que haya plazos, ya hay una normativa vigente, pero bueno, hay algunos incumplimientos y demás, entonces apelar tal vez a este incentivo, eso por un lado. Después otras cuestiones más operativas, que a veces, por ejemplo, las consultas para renovar una receta van por la misma vía que una consulta general, cuando tal vez podría tener otro mecanismo más ágil. Ágil que y no menos costoso. ocupe tiempo. Claro, Exacto. y menos costoso también para el usuario. Claro, ahí va. En ese caso hay muchos de estos aspectos que es beneficio para las dos partes, o sea, es apuntando a mayor eficiencia general y también con esto de las especialidades y la formación. El Ministerio de Salud Pública está avanzando en los últimos años un poco en este sentido de generar una planificación más estratégica y a nivel país y no solamente desde el UDELAR, capaz, para justamente ir cerrando estas brechas y planificar, generando también incentivos adicionales para la erradicación en el interior y otros aspectos. Entonces eso también es importante fomentar y hay otras medidas más. ¿Hay controles en los tiempos de espera? Hay una normativa, sí, hay controles,
hay también incumplimientos, pero si nosotros hicimos un análisis en base a hay una plataforma que se llama Tu Servicio, que dispone información para el usuario, y uno de los puntos variables que exponen son los tiempos de espera. Actualmente los últimos son para 2022, pero en base a eso hicimos algunos promedios por especialidades y tipo de institución, y nos dan más altos esos promedios que lo que la propia normativa plantea en realidad. Entonces, obviamente que el promedio esconde lo que pasa en cada institución, Claro. pero bueno, se ve ya de por sí en esos indicadores que tienen ciertos problemas. También es otro de los puntos, el tema de los indicadores de calidad, pero sí estamos lejos de lo que el propio país considera ideal, y de por sí el usuario claramente Sí, también. ideal o necesario, ¿no? Sí. Porque en estos casos hablamos casi que más de necesidad que de objetivo, porque nos parezca que vamos mejor. Para ir terminando, preguntarte en el tema de salud mental, ¿también hicieron evaluación sobre prácticas que podrían implementarse? Sí, sobre salud mental también lo destacamos como uno de los 10 desafíos, sobre todo por la relevancia que tiene en Uruguay, que tiene una de las tasas más altas de suicidio, y también otros aspectos más generales de la salud mental por abordar. En ese caso, las recomendaciones que proponíamos era poder fortalecer un poco más la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, con mayor procesamiento de datos, mayor capacitación y otros aspectos en ese sentido. También poder asegurar la continuidad de personas con riesgos, relacionado un poco también a los tiempos de espera, que sea como prioritario en esos casos, ágil la atención, y que sea extendido en el tiempo el seguimiento a esos usuarios. Y también continuar fortaleciendo, que se viene trabajando en ese sentido, en lo que son las campañas, y también un poco con la estigmatización, que es otro punto relevante. ¿Conocemos los usuarios, los derechos que tenemos justamente los usuarios respecto a la salud? Bueno, ese es otro tema que también se menciona, y de los propios usuarios y desde autoridades también se reconoce que falta un poco en ese sentido, y también de la propia información para justamente poder evaluar los prestadores y demás. Esta plataforma que mencionaba es un insumo para ello, pero bueno, hay que ver también qué tan conocida o alcance tiene. Entonces, nombremos la plataforma y nombremos dónde está Sí, el ¿dónde informe? podemos ver el informe completo? Bueno, el informe está en la página web de Ceres, ceres.uy, y está allí a disposición en la portada misma para poder descargarse, así que a las órdenes. Y la plataforma, repetinos, para que el que quiera entrar y mirar a tu indicadores. servicio. A tu servicio. Poniendo, creo que en Google, a tu servicio, ya directamente sale, y tiene información amena para el usuario, digamos. Perfecto. Florencia, gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento, Bueno, cuando muchas haya gracias. algo más para conversar. Exacto, muchas gracias a usted.